Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Además, hacía muchos años, lo comentaba esta mañana, que no estaba en Andorra. Veo que ha crecido muchísimo. Y además os doy gracias por, bueno, pues compartir aunque es el día del libro, es exactamente el día 23, pero bueno, cada vez sabéis que se prolonga más y podríamos decir que ya es casi la semana del libro, ¿no? Lo ideal sería que fuera siempre, todo el año del libro, ¿eh? Que todos leyéramos más y que dejáramos de escuchar más seguir las redes sociales y pensar un poquito más, ¿no? Y bien, ahora Gabriel habla del tema de la conferencia, la verdad que bueno, es un tema como muy amplio, ¿no? Y entonces, en este tiempo que me escuchéis, pues intentaré simplemente aportar algunas cosas que creo que nos pueden hacer pensar y que en cualquier caso pueden serviros o motivaros a vosotros después también para pensar y reflexionar y repensar los que ya sois creyentes, o a lo mejor los que no, pues plantearos qué significa la Biblia, si tiene relevancia para nosotros y también la figura de Jesucristo. Bien, cuando venía para acá, como os he dicho, hacía muchos años que no estaba en Andorra, lo que me he fijado es que es realmente una ciudad en la que uno no se puede aburrir. Hay distracciones de todo tipo, tiendas, paseos, balnearios. Y eso me hacía recordar, y como decía antes, no os voy a hablar demasiado de filosofía, pero me hacía recordar a un filósofo, Pascal, que decía que muchas veces en la vida nos ocupamos de muchas cosas que nos distraen, él literalmente decía las distracciones, para no pensar a veces en temas más profundos que a lo mejor nos pueden inquirir más, como puede ser el sentido de la vida o la muerte, por ejemplo. Cosas que forman parte también de la vida y de la existencia, ¿no? Y realmente muchas veces vivimos pues sumergidos en todo lo que nos rodea, en las señales que constantemente reclaman nuestra atención y a lo mejor atendemos poco a las cuestiones realmente importantes de la vida, ¿no? Mientras bebo un traguito de agua, os dejo medio minuto para que penséis cuál es la pregunta más importante que nos podemos formular en esta vida y quién la formuló. Bueno, no os dejo mucho tiempo, no sea que os distraigáis. Yo creo que la pregunta más importante la formuló Jesús cuando les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Yo creo que nadie ha formulado una pregunta tan importante, no solo por la pregunta en sí, sino también por quien la formula, ¿no? La figura de Jesús. Porque sin duda, creo que eso estaremos todos de acuerdo, es el personaje más influyente de la historia, aquel sobre el que se han escrito más libros, sobre quien más se ha debatido. En su nombre se han derribado tiranías, se ha abolido la esclavitud, también en su nombre, por desgracia, se han hecho guerras y se han cometido barbaridades, pero creo que sigue siendo relevante la pregunta que él formuló. Y el interés que suscita esa pregunta es inherente a su persona, ¿no? A sus hechos y a sus palabras, porque nadie hizo las afirmaciones que él hizo de sí mismo. Ningún revolucionario, ninguna persona en sus cabales puede afirmar las cosas que él afirmó, como decir que él es el Hijo de Dios, que es la verdad, el camino a la vida, etcétera, etcétera. Ha habido muchísimas figuras históricas importantes y decisivas en el transcurso del tiempo. Podríamos hablar de Napoleón, de Julio César, por hablar de figuras así un poco, digamos, ya históricas, más antiguas, y que sean lo que realmente nos dicen sus biógrafos o los historiadores, lo que nos dicen acerca de ellos, evidentemente puede afectar a lo que es nuestra comprensión de la historia, pero poco nos afecta a nivel personal, ¿no? Porque la pregunta de Jesús, en realidad, que hace a sus discípulos, no es una pregunta para la humanidad en general, sino que es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, acto seguido les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, que la vida de cualquier figura histórica, por trascendente que sea, puede afectar a la historia, a nuestra comprensión del transcurrir de ella, pero no nos, por decir así, no afecta a nuestra vida personal, no nos inquieta como nos puede inquietar la figura de Jesús. Ante esa pregunta, Pedro, que era el más atrevido de todos, bueno, luego fue muy cobarde, pero al principio era el que siempre tenía la palabra a punto, le dijo, tú eres el Mesías. Y esa expresión, el Mesías, significa el ungido, el sentido del enviado por Dios. Eso para el pueblo judío era una expresión que se entendía muy bien. Es decir, que Jesús se define a sí mismo no como un revolucionario, no como un maestro de ética, como a veces
pues se lo puede ver, puede ser eso, pero es algo más que eso. Es el ungido, el enviado por Dios con una misión, el enviado por Dios para servir de salvación y de esperanza al ser humano. Y en ese sentido está la Biblia, que significa libros en plural, pero que podemos cogerlo como un singular, como el libro, el gran libro, el libro que más se ha traducido, que más se ha divulgado a través de la historia. En realidad tiene una trama, es una historia, es la historia de la salvación. Sabemos que hoy en día nos planteamos, bueno, ¿salvarnos de qué? Bueno, la Biblia habla de que el hombre necesita tener salvación, necesita tener esperanza. Y toda la Escritura apunta a que la respuesta a esa pregunta está en Jesús. Esa gran historia empieza ya en la creación, hablándonos de los orígenes. Y evidentemente cuando vamos al libro del Génesis, pues vemos un lenguaje que quizá para nosotros nos es extraño, que es cierto que a veces tiene similitudes con otros textos de culturas antiguas, pero cuando a veces se desprecia la Escritura, tendríamos que leer realmente los textos de estas otras culturas, como por ejemplo la Babilonia, que era una cultura más antigua y que estuvo en contacto con Israel, y ver que el concepto que tenían de Dios y el concepto que tenían del ser humano era tan distinto y era tan novedoso y tan glorioso lo que manifestaba el Génesis, que realmente haríamos bien a veces en no menospreciarlo de esa manera tan rápida como se hace a veces. Pensar que, por ejemplo, en una cultura como la Babilonia, el ser humano era creado, según los relatos, para servir, para ser esclavo de los dioses, y tenían la costumbre de plantar como unas estatuas que eran como las imágenes de esos dioses, y luego los reyes y algunos sacerdotes también se consideraban que eran portadores de la divinidad, pero no el resto de los seres humanos. En cambio, cuando vamos al relato bíblico, vemos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de su creador, es colocado en un huerto, en el Edén, en lo que llamamos el paraíso normalmente, pero que todos los seres humanos, y eso es lo que fomenta nuestra dignidad como tales, todos sin excepción somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos un valor, tenemos una importancia para el Creador. Y somos colocados en ese huerto donde dice que Dios, ese Dios trascendente a la gloria, se pasea con el hombre. El cielo y la tierra, por decir así, están unidos. El hombre es un ser maravilloso, como hemos dicho, es imagen de su creador, es su sello. Lo que pasa es que el hombre normalmente no se conforma con ser creado a imagen y semejanza de Dios, sino que quiere ser Dios mismo. No se conforma con que sea Dios el que descienda para estar con el ser humano, sino que somos nosotros muchas veces los que queremos asaltar el cielo y convertirnos en dioses. Es lo que normalmente se llama la doctrina de la caída, que puede parecer un mito para muchos. El Chesterton, un novelista, pensador, ensayista inglés muy ocurrente, si habéis leído, por ejemplo, algunas de sus novelas, estaréis de acuerdo conmigo en este juicio, constata cómo todos los pueblos, en el fondo, tienen esa idea, ese, casi diría, grabado en el inconsciente, esa idea de que algo hemos perdido, de que el hombre ha caído de un estado privilegiado, que algo hemos dejado en el camino, en el transcurso de nuestra historia, ¿no? Y de hecho, podríamos decir que eso que llamamos la caída, que muchas veces se representa pues como una mujer que le da una manzana a Adán, aunque en ningún lugar se dice que fuera una manzana, pero de hecho, más histórico que eso es el hecho de que cada día caemos, ¿no? El hecho de que el ser humano constantemente quiere usurpar ese lugar que solo le corresponde a Dios, que constantemente quiere asaltar el cielo, y a lo largo de la historia creo que tenemos ejemplos muchísimos de que cuando hemos querido construir un paraíso, cuando hemos querido nosotros colocarnos en el centro, hemos acabado convirtiendo ese paraíso en un infierno. Y ahí podríamos hablar de los millones y millones de muertos por ideologías o por alguna utopía. Sabemos que todo esto acarrea frustración y perdición. Y como decía antes, cuando vemos por otro lado la belleza que hay, la bondad que también compartimos los seres humanos, cuando vemos estos paisajes viniendo para acá, yo he subido desde Barcelona por la 16 y hacía tiempo que no llegaba hasta aquí a Andorra, como os he dicho, y bueno, te quedas maravillado, ¿no?, de estos paisajes, o cuando nos contemplamos nosotros mismos, cuando podemos compartir una buena comida como la que hemos compartido hoy, con Juan.
sabemos que hay algo maravilloso en nosotros, pero no dejamos de sentir que también hemos perdido en algo, ¿no? Que las cosas podrían ser mejor, ¿no? Podríamos decir que tenemos como una nostalgia de ese paraíso perdido. Y como decía también Chesterton, en realidad, si vemos los relatos de la mayoría de pueblos de la humanidad, de los pueblos antiguos especialmente, en sus mitos, vemos que hay ese deseo de volver a unir lo divino con lo humano, el cielo con la tierra, expresada a veces a través de fantasías, de dioses con forma humana, pero que responden a ese anhelo, a esa nostalgia de aquel paraíso que hemos perdido. Pero como os decía, también hay belleza y eso nos apunta a que eso que hemos perdido un día puede ser recuperado. Los cristianos no somos pesimistas, somos optimistas. Sabemos que no todo está perdido, que hemos perdido algo, sabemos que hemos naufragado, pero lo mejor es lo que está todavía por venir, es lo que está todavía por llegar. El mensaje de la Biblia apunta siempre a que va a venir alguien que va a reparar nuestra nave para que podamos de nuevo echarnos a la mar. Y eso es lo que representa la figura de Jesús. Cuando vamos a los evangelios nos dice que Dios, como en el Edén, vuelve a descender, vuelve a bajar a la tierra para habitar en los hombres. Literalmente en el evangelio de Juan, cuando se habla de Jesús, se dice que Dios plantó su tienda, hoy sería a lo mejor el piso, el apartamento, entre nosotros. Vino a vivir, a morar entre nosotros. Y que es la palabra, el mensaje que se hace carne, que se hace cuerpo y que viene a expresarse, a comunicarse con los hombres. Y esto es lo que les costaba a los contemporáneos de los primeros cristianos de aceptar, de creer. Cuando el evangelio se extendió fuera de Israel, los pensadores de su tiempo, como Celso, por ejemplo, en el siglo II, siglo III, un pensador de origen romano, filósofo, arremetía contra la idea de que un Dios grande, un Dios de la gloria, se pudiera encarnar, se pudiera hacerse pequeño, se pudiera dejar, por decir así, dejar nacer y dejar morir en muerte, y además muerte de cruz, que era la muerte, que incluso la palabra cruz, la muerte de cruz, algunos como Cicerón, un escritor también de contemporáneo, más o menos, decía que eso ni se debería nombrar, porque era algo de una ignominia total. Pues Jesús es el que baja, se hace hombre y muere en muerte de cruz. Nos quedaríamos parados si hoy en día todo el mundo diríamos, ¿no?, que Jesús aceptaba los documentos históricos que hablan de la existencia de Jesús, pero nos quedaríamos parados si pensáramos que, por ejemplo, en el siglo XIX hubo mucha gente empeñada en demostrar que Jesús nunca había existido, que era un personaje casi de ficción. Pero todas las fuentes que hay fuera del Nuevo Testamento, como escritos de los propios judíos o escritos de los pensadores o filósofos paganos, y la expresión pagano no es una expresión peyorativa, no voy a explicar el origen ahora, pero no penséis que lo digo en sentido peyorativo, confirman la mayoría de cosas que se dicen en los evangelios. Por ejemplo, pensar que las fuentes judías de su tiempo, que estaban envueltos contra algo que también era judío, porque nació del judaísmo, Jesús era judío, como el cristianismo, pero había una lucha religiosa. Para ellos el mayor ataque hubiera sido mostrar que Jesús no había existido, o que las cosas que se decían de él, de sus milagros, sus obras portentosas, eran falsas. Ellos lo que hacían siempre es atribuir que esas obras no provenían de Dios, o sea, atribuirles un origen diabólico, decían ellos, pero no negaban lo que se nos narra en los evangelios. O si vamos a las fuentes paganas, también nos hablan de la existencia de Jesús, a veces con menor conocimiento, pero constatan que hubo un movimiento muy grande, eso que se llamó cristianismo, que fue instigado, decían ellos, casi como si fuera una maldad, por la figura de Cristo. Por tanto, las fuentes, fuera de las escrituras mismas, nos apuntan a la realidad de esa persona. Pero lo que nos interesa no es tanto la polémica o la discusión erudita sobre la existencia de Jesús, si lo aceptamos, sino qué nos dice ese Jesús. O dicho de otra manera, ¿cuál es la evidencia de que ese mensaje de la Biblia, de que ese mensaje de Cristo como Salvador, como aquel que viene a andar otra vez entre los hombres como en el Edén,
es digno de confiar y es una persona digna de ser seguida. Evidentemente podríamos hablar de muchas cosas y hablar de muchas aportaciones para intentar fundamentar la importancia y el sentido de todo lo que dijo Jesús y su fiabilidad. No vamos a hacer eso. Sí que me gustaría centrarme en un hecho fundamental de la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos, que es el hecho de que ese Jesús que viene a dar su vida por nosotros, que nace y muere en una cruz, también vuelve a la vida, también resucita, porque si no, de nada serviría, sería vano absolutamente el mensaje del cristianismo. Para los cristianos la resurrección es sin duda la piedra angular de la fe. No puede haber cristianismo si se niega la resurrección de Cristo. Ya lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Y eso es lo que realmente dicen los que no creen que Jesús haya resucitado, ¿no? Nos preocupamos por el ahora y ya está, ¿no? Y seguimos comprando en Andorra y seguimos consumiendo y distrayéndonos sin pensar en nada más. De hecho, los primeros cristianos así lo entendieron desde un principio y el énfasis de su mensaje siempre consistió en proclamar la resurrección de Cristo. Ni siquiera su muerte fue el tema central comparado con la importancia de la resurrección, porque lo primero sin lo segundo quedaba vacío, quedaba en vano. De hecho, los apóstoles, cuando hablan, cuando se dirigen a sus conciudadanos, hablan con autoridad porque dice que son testigos de la resurrección de Jesús. Y cuando alguien tenía que tener un cargo importante, especialmente en el grupo de los discípulos, de los futuros apóstoles, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Bien, no pretendo ahora demostrar si Cristo resucitó o no, pero sí que creo que hay buenas razones para aceptar ese hecho, o al menos para intentar, los que tenéis una cierta curiosidad, investigar y ahondar en ello. Fijaos que los discípulos empezaron a predicar en el lugar de los hechos, en Jerusalén, donde si todo fuera un montaje, eso podía ser desmontado fácilmente, enseñando simplemente el cuerpo. Los apóstoles empezaron a predicar condenando a Cristo resucitada solo unas semanas después de los hechos, y aquellos que se oponían al mensaje del cristianismo, como ya hemos hecho referencia antes, pues lo tenían muy fácil tan solo con mostrar su cadáver. El sepulcro vacío, que Jesús no estaba ahí, eso no solo lo dicen los cristianos, sino que también las propias fuentes judías lo atestiguan. El problema es que intentaban dar otro tipo de explicaciones para argumentar que Cristo, el cuerpo, no estuviera allí, ¿no? Pero eso es un hecho, el sepulcro está vacío. Pero lo más importante es que esos discípulos, esos apóstoles que convivieron con Jesús, atestiguan que vieron al resucitado. Como decía, un sepulcro vacío por sí mismo, bueno, pues nos daría evidencia de que algo ha sucedido, pero quizá podríamos buscar una explicación alternativa, ¿no? Lo que nos ayuda a estar más seguros de que esas afirmaciones son ciertas es el testimonio de aquellos que dicen que realmente ha resucitado. Y, de hecho, si vamos a los relatos evangelios, la resurrección como tal no es vista por nadie. Lo que es visto es que aquella persona que murió ha vuelto a la vida, que aquel que murió y fue sepultado vuelve a comunicarse con los suyos y se manifiesta a más personas, ¿no? O sea, es decir, que en última instancia, si creemos en la resurrección de Jesús, es por el testimonio de aquellos que vieron al resucitado. Claro, bueno, alguien puede pensar, claro, ellos estaban interesados, ¿no?, en decir que Jesús había resucitado. Si ellos creen en Jesús, pero claro, eso quizá lo tendría que decir alguien que no fuera cristiano, que fuera ajeno al círculo de los discípulos y de los apóstoles, certificarlo él, ¿no? Bueno, en realidad esto es un poco un círculo vicioso, podríamos decir, ¿no? Porque parece lógico, y no es una perogrullada, que solo puedan testimoniar de la resurrección aquellos que creen en ella, ¿no? Y que parece difícil que alguien convencido de la resurrección no creyera en Jesús, y no fuera, por tanto, seguidor suyo. Aún así, nos narran los evangelios el testimonio de personas que no creían en Jesús y que cuando lo vieron cambiaron la actitud, como por ejemplo Jacobo, el hermano de Jesús, que se convirtió en uno de los divulgadores del cristianismo y además murió por su fe.
Jesús se apareció a muchas personas, se apareció a las mujeres. Y podemos decir, bueno, ¿por qué a las mujeres? Pues es un detalle importante. Pensar que el testimonio de una mujer en aquellos tiempos tenía muy poco valor. Por tanto, si tú quieres montar una historia, mal recurso recurrir a personas en las que la gente que de su tiempo no daba demasiada veracidad o fiabilidad a su testimonio. Es lo que se llama el criterio de dificultad en historia. Una cosa es más creíble, es menos evidente que sea una patraña cuando la persona que lo está contando dice cosas que podrían poner en dificultad, ¿no?, en apuros sus propias ideas, ¿no? Pues los discípulos no tuvieron ningún reparo en sus relatos contar que las mujeres precisamente eran de las primeras a las que Jesús se había aparecido. O el apóstol Pablo, alguien que no vio al Jesús resucitado físicamente, tuvo muchas dificultades para ser admitido luego en el grupo de los apóstoles, porque como decíamos antes, solo se admitía a aquellos que lo habían visto, ¿no? Él tuvo una visión y tuvo que convencer a los apóstoles de que había visto realmente al resucitado, porque ellos querían que el mensaje del Evangelio estuviera bien certificado en la evidencia de ver a Jesucristo resucitado. Y los discípulos eran cobardes en general, eran prontos de palabra como Pedro. Todos somos capaces de pegar un golpe en la mesa enseguida, ¿no? Decir, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Pero luego hay que ser consecuente, ¿no? Porque, como decía, era pronto de palabra, pero tarde en obrar. Fue el mismo que luego negó al Señor, el mismo que dijo que era el Mesías, luego le negó 3 veces, ¿no? Y de hecho, todos huyeron despavoridos ante los hechos que iban precipitándose por la detención y posterior muerte de su maestro, ¿no? Sin embargo, estos hombres quedaron transformados por el hecho de la resurrección. Tal fue su cambio que esos hombres cobardes empezaron a hablar a multitudes. Aquel que como Pedro había negado a Cristo por 3 veces hizo el primer discurso tras la resurrección ante un gentío innumerable. Todos los que antes se habían escondido ahora predicaban con denuedo el Evangelio hasta el punto de que algunos pagaron con su propia vida porque creían que la resurrección era algo real y por tanto valía la pena morir por ello, porque la vida no termina aquí. Se hicieron esas preguntas que hemos mencionado al principio y las respondieron acertadamente después de ver la resurrección de Jesús. Es difícil pretender que los discípulos pretendieran engañar a alguien hasta dar su vida por ello. El cambio experimentado por ellos fue un poderoso argumento para darse cuenta de que algo enorme había sucedido. En último término, la auténtica obra que difundió el cristianismo, más que la resurrección de Jesús, fue la transformación de las vidas de aquellas personas que lo seguían. Porque mirad, los evangelios son historias y se narran muchos milagros, pero esos milagros también son lo que se llaman señales. Jesús, por ejemplo, cura a un paralítico y eso es señal del poder que tiene para obrar también en el alma de esa persona. O cuando Jesús da de beber a alguien, es señal también de que Él puede saciar la sed espiritual de las personas. O lo mismo con el pan y con otros infinidad de milagros que Jesús hace. Y la resurrección de Jesús, aparte de que es el hecho fundamental del cristianismo, es también una señal de lo que Dios puede hacer en las vidas de las personas a nivel espiritual. Y podemos decir que esa es la gran evidencia, la mayor evidencia de la resurrección de Cristo. Como dijo una vez el apóstol Pablo, en una de sus cartas a una iglesia que se reunía en Éfeso, en lo que sería el Asia Menor, hoy Turquía, decía que ese poder que veis que está actuando en nosotros es el mismo que actuó en la resurrección de Cristo. Si no lo visteis, verlo ahora en nuestras vidas. Eso es lo que otorgó mayor autoridad al testimonio de los discípulos. Podríamos decir, en cierta manera, que no es absurdo decir que podemos creer en lo que ellos dicen precisamente porque son ellos los que nos lo dicen, ¿no? Por su testimonio, por sus vidas cambiadas. Pero la muerte y la resurrección de Jesucristo es también, podríamos decir, un mensaje casi contracultural, porque es un mensaje que nos habla de que para triunfar, algo tan alejado de nuestros estándares hoy, para triunfar en la vida hay que pasar a veces por el sufrimiento, hay que pasar por la muerte para que luego venga la resurrección.
Pero esa resurrección es la garantía, es la señal de que el camino de Jesús es la única forma, digamos, exitosa o única forma victoriosa de enfrentar la existencia. La demostración de que los valores cristianos acabarán triunfando. Como decía el apóstol Juan en una de sus cartas, ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, ¿cómo puedes vivir en un mundo egoísta, injusto, donde parece que no hay justicia, que siempre vencen los mismos, que siempre se pasa páginas sobre todas las crímenes y barbaridades que se cometen? Si no crees que habrá un día que se impondrá la justicia, si no crees que el amor acabará triunfando sobre la venganza, la misericordia, sobre el odio, el perdón, sobre el rencor. Este es el mensaje de Jesús. No es un mensaje idealista. Repito, si Jesús no hubiera resucitado, eso quedaría en un sueño utópico, en ingenuo, que no iría a parar a ningún lado. La resurrección también es la confirmación de la victoria sobre el mal, que tiene su máxima expresión en la muerte. Hoy comentábamos en la comida, ¿no?, la enfermedad de una niña jovencita. ¿Cuántas enfermedades no hemos visto? ¿Cuántas personas que son cortadas de este mundo y no comprendemos el porqué? Tampoco sabemos por qué Dios lo permite, pero hay una esperanza. No es lo mismo si pensamos que después hay una nueva vida, ¿no? Y el apóstol Pablo lo expresa con estas palabras, ¿no? Digamos que es difícil de decir, pero en un estado, digamos, de claridad, dice el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Cristo es el anticipo final de esa victoria sobre el mal. Mirad, antes decíamos que el cristianismo es optimista, pero también es realista. Para el cristianismo el mal es real. Estamos aquí en el Pirineo y hay muchos pueblos con templos románicos, y sabéis que normalmente las pinturas románicas de Jesús, del románico, se lo pintaba así como muy hierático, pero con unos ojos muy abiertos. No sé si habéis fijado en esa expresión. Jesús tiene los ojos abiertos, Dios está abierto al mal y a todo lo que pasa en el mundo. No es un Buda que está siempre con los ojos cerrados. El mal, para el budismo, y sé que a lo mejor voy a simplificar un poco, pero en líneas generales es como una ilusión, es una apariencia, es algo que solo puede ser superado mediante su negación, y que para superar ese mal, pues nos hemos de fundir en ese nirvana, en esa fusión con el todo, donde casi desaparece nuestra conciencia, desaparecemos como personas, ¿no? Por ello, en el budismo solo podemos ser salvados cuando ya no hay nada a lo que salvar, ¿no? Pero Dios es un Dios personal, y porque somos personas quiere salvarnos, y porque somos personas sabe que el mal y el sufrimiento es algo real. Y por ello el cristianismo se presenta también como una respuesta a los anhelos de sentido y de salvación del ser humano, ¿no? Responde a ese anhelo profundo, a esa nostalgia que decía al principio de lo divino, de que Dios responda y obre de alguna manera, de volver a recuperar ese paraíso perdido, ese árbol de la vida. Siempre recuerdo una historia real, verídica, que explica a Viktor Frankl. No sé si os suena el nombre. Viktor Frankl era un psicoanalista, era el creador de una corriente que se llama logoterapia, y él estuvo en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz, y él, en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, pues narra muchas de las experiencias que él vivió y que observó en otros en ese campo de concentración y de exterminio. Y cuenta el dolor de una joven que en uno de sus barracones, desde una ventana, sabía que iba a morir, como Ana Frank y como muchos otros. Dice que había un árbol delante de ella y que veía que ese árbol le decía: estoy aquí, yo soy la vida eterna. Son palabras que emocionan, que nos recuerdan al Génesis, pero también nos recuerdan al Apocalipsis, porque ese libro, ese árbol de la vida, vuelve a aparecer en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es donde concluye esa historia, esa trama que hemos comentado, donde se nos dice que Dios vuelve a bajar otra vez a morar entre los hombres, es decir, que el propósito de Dios en el final de los tiempos es volver a establecer su morada
con los seres humanos, el cielo nuevamente descendiendo sobre la tierra. Por eso C.S. Lewis decía, era un escritor cristiano y autor de obras como las Crónicas de Narnia y otras, como algunos de estos escritores que veis que últimamente se han puesto de moda sus obras a través del cine, y que muchas de esas obras precisamente lo que intentan es de una manera figurada, pero mostrar lo que es también ese mensaje del cristianismo, de esa nostalgia de lo divino y de recuperar ese paraíso perdido. Decía que el cristianismo lo que hace es, en realidad, un sueño que nos parece imposible, porque muchos de nuestros sueños no son cumplidos, pero el mayor de nuestros sueños, de nuestros anhelos más profundos, sí que es cumplido. Parece mentira, ¿verdad? Por eso, como decía, muchos de los contemporáneos de Cristo les parecía, lo he dicho antes hablando de Celso, respecto a la encarnación de Jesús, les parecía que era un mensaje demasiado maravilloso para ser creído, que no podía ser. En cambio, si creemos que ese mensaje es real, diríamos que es demasiado maravilloso para poder ser rechazado. Por tanto, la pregunta que he planteado al principio sigue resonando y debemos dejar que siga resonando en nuestras mentes, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Pues muchas gracias por vuestra atención y aquí termino. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis. Bueno, no sé, claro, es una pregunta muy amplia que daría para mucho para explicar. Claro, al decir la sociedad, claro, la sociedad está compuesta también de personas con muchas ideas distintas y maneras de entender la figura de Jesús distintas, ¿no? Bueno, yo creo que vivimos, a diferencia de otras épocas, en una sociedad laica, no religiosa, y lo cual no es negativo. Creo que evidentemente la sociedad ha de respetar la pluralidad de maneras de ver las cosas. Yo lo que creo es que sigue teniendo relevancia el mensaje de Jesús. Lo que sí que creo es que, bueno, quizá no nos llama la atención o no despierta nuestro interés como a lo mejor en otras épocas, ¿no? Por eso que decía, ¿no? Porque hoy en día quizá tenemos una vida más fácil. Hay cosas como, aunque sigue habiendo sufrimiento, y claro, nosotros aquí en Europa estamos como en un balneario, ¿no? Hay países donde la muerte es constante y la vemos a diario, ¿no? Pero en nuestras sociedades occidentales, que vivimos más cómodamente, que vivimos con más lujos, si lo comparamos, por ejemplo, con nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Hemos ganado en comodidad, en calidad de vida. Pues quizá esas grandes preguntas, ¿no? No nos las planteamos, ¿no? Hemos alejado un poco de nuestras vidas esas preguntas, pues por el mal, por el sufrimiento, por el más allá, por la eternidad, ¿no? Y luego, aparte de eso, es evidente que, bueno, que vivimos en una sociedad donde, bueno, hay valores cristianos que son aceptados, porque todo el mundo habla de misericordia, habla de justicia, y creo que es un valor cristiano. No solo es un valor cristiano, pero es un valor cristiano. El hablar de la dignidad del ser humano, sí que eso es o de la universalidad, ¿no? De los valores que confieren una dignidad al ser humano, el que todos tengamos esos valores y dignidad, es un concepto absolutamente bíblico, ¿no? Pensar que en época de los romanos, por ejemplo, las mujeres, incluso los niños, tenían poco valor, y los niños muchas veces eran... La patria potestad era que si el padre pues quería cargarse al hijo, se lo cargaba y ya está, porque estorbaba. O sea, ese valor de la vida humana, eso es algo que aportó el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Y eso sí que supongo que ha permeado nuestra sociedad. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de esa herencia que es nuestra, pero que como no conocemos, como decía antes, la Biblia, y no conocemos ni las palabras ni la historia de Jesús, pues no lo valoramos, ¿no? Y creo que ese es el gran problema, y es lo que he querido aquí plantear, ¿no? Es decir, en 40 minutos yo no puedo mostrar nada, ni tampoco sé si lo puedo demostrar en más tiempo. Lo que sí que quería es incitar vuestro interés para pensar que es algo importante de conocer, ¿no? El valor y la herencia de las escrituras, y no solo para la sociedad como global, ¿no? Sino también para nosotros individualmente, ¿eh? Bueno, no sé si te respondo, pero es que la pregunta tenía asumida, ¿eh? Sí, yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? Es decir, ha cambiado, como decía antes, a lo mejor la manera en que la sociedad pues valora o no valora el cristianismo, aunque acepte muchas de sus ideas, como comentaba,
pero la manera de acercarse a Jesús personalmente es la misma, ¿no? Bueno, no sé, cada uno llega a Jesús de su manera, ¿no? Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que pasa que yo creo que no se conoce la Biblia ni el Nuevo Testamento, no se lee, ni... Yo lo digo no solo por alumnos que he tenido, es que compañeros de trabajo tampoco, a veces decían auténticas barbaridades sobre la Biblia o el Nuevo Testamento, ¿no? La forma de conocer a Jesús sigue siendo la misma, ¿no? Y sobre todo leer las palabras de Jesús, ¿no? Y confrontarse con lo que él dice. Bueno, sí, lo que Jesús dice es que a ver, solo puede ser salvado quien se deja salvar, ¿no? Es decir, el problema, y eso sí también enlazo con la pregunta que hacía Juan, ¿no? El problema es que muchas veces no tenemos conciencia de que necesitamos ser salvados, ¿no? De que somos náufragos, como decía yo así metafóricamente. Y Jesús lo que sí que dice es que su mensaje también tiene consecuencias. Evidentemente, quien crees y quiere ser salvado lo es, y quien no. Y sí que hay una vida más allá de, si es por donde va la pregunta, más allá de esta vida, ¿no? Y en cierta manera, como todo en la naturaleza, lo que se siembra se cosecha, ¿no? Y el que quiere que su vida sea con Dios, que ese paraíso vuelva a ser, lo será. El que prefiere vivir sin Dios, pues vivirá sin Dios. Y vivir sin Dios, pues es un infierno. El infierno no es un diablo ahí dándole vueltas en un fuego, ¿eh? Es la separación de Dios, es bueno, pues vivir sin el sentido que da el tener el Creador y el Salvador, así es como yo lo entiendo. Sí, sí, y supongo que hay gente que tiene opiniones distintas. Bueno, yo creo que todo el mundo, de alguna manera Dios habla a todo el mundo. Claro, no es lo mismo la persona que tiene acceso a leer un texto donde se nos habla y puedes leer las palabras de Jesús, que la persona que no tiene acceso o que lo tiene más complicado, ¿no? Ahora, bueno, la Biblia ha llegado a casi todos sitios, pero tampoco es algo tan reciente, ¿no? Y, y yo creo que sí, que Dios de alguna manera habla a todos los seres humanos, ¿no? Lo que está claro es que hay evidencias en su creación y la persona de Jesús, obviamente, pues claro, necesitas de leer el mensaje para entender quién es Jesús, pero de alguna manera yo creo que Dios intenta hablar a todos los seres humanos. Lo que pasa es que también hemos de ser receptivos porque a veces puede ser que nos esté hablando y no estemos escuchando, ¿no? A veces habla a través del dolor o del sufrimiento, como decíamos antes, ¿no? Y, o sea, Dios, por decir así, tiene altavoces por todos lados para hacerse escuchar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces somos un poco sordos, ¿no? Ahora, claro, yo no sé todo el mundo la capacidad o el vislumbre que pueda tener de Dios, ¿no? Sí que dice Jesús que Él es la luz que alumbra a todo hombre, ¿no? Y que en función de eso también Dios juzga, ¿no? a las personas, ¿no? Cómo respondan a lo que reciben, ¿no? A lo que pueden saber de Dios. Lo que sí creo es que Dios quiere que todo el mundo se salve. Algunos no lo piensan así, yo sí. Mm. Sí, bueno, primero voy a hacer no sé si es una aclaración o cómo decirlo, ¿eh? Porque a veces, claro, cuando estas preguntas yo respondo de manera muy general, pero cada persona es cada persona y las personas, en la vida es un camino, ¿no? Y en ese camino de la vida, y os podría poner muchos ejemplos y de filósofos, las personas a veces pues tienen una idea de Dios equivocada, o a lo mejor son ateos y luego llegan a ser creyentes, o a veces también ha pasado a viceversa, ¿no? Y a veces lo que para nosotros puede ser muy evidente, para una persona no lo es en un momento de su vida, y a veces tiene que pasar una experiencia, confrontarse con algo, ¿no? Para ver la realidad de Dios, ¿no? Dicho esto, bueno, lo que tú decías es idolatría en el fondo, ¿no? Es decir, es adorar la naturaleza, las obras de Dios o nuestras propias obras, ¿no? En el fondo eso es lo mismo que la idolatría antigua. Pasa, antes la idolatría antigua tenía dioses y nombres y estatuas donde podías ir y hacer una ofrenda,
y hoy en día pues no tiene esos nombres ni hacemos ofrendas materiales, pero sí que estamos consagrando nuestra vida a ello, ¿no? Lo que pasa es que como no hay un ídolo visible, pues no reconocemos que es idolatría. Pero también piensa que muchas veces los ídolos son la proyección de nuestros deseos, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, los pueblos bíblicos que rodeaban a Israel, la mayoría de dioses eran dioses de la fertilidad, ¿no? Pues claro, te puedes imaginar cómo los adoraban, ¿no? Pues eso diríamos que sigue pasando también, ¿no? Nos entregamos muchas veces a facetas o aspectos de la vida humana, como puede ser el trabajo, como puede ser la sexualidad, como puede ser el dinero, y le ponemos en el primer lugar, ¿no? El por qué se hace o no, bueno, pues quizá porque es más cómodo, porque nos exige menos y porque creemos que nos satisface más, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo nos estamos engañando a nosotros mismos. Bueno, para que sea como Pablo tiene que ir a caballo, ¿eh? Porque Pablo iba a caballo dice el texto, y se cayó del caballo, dice, pues una luz que no vislumbró. A ver, Dios puede hablar, por supuesto, de muchas maneras, y perseguidores del cristianismo hoy en día pues no son a lo mejor sus propios coetáneos y contemporáneos, ¿no? Que eran judíos como ellos, sino que a lo mejor pues bueno, en países donde a veces hay otras religiones o simplemente está prohibida la religión, igual que hay otras religiones que también son perseguidas, ¿no? Pero evidentemente que Cristo puede hablar también al perseguidor y a los perseguidores de los cristianos, y de hecho lo hace, ¿eh? Y de hecho los que estáis, los que recibís a veces noticias, por ejemplo, como de Puertas Abiertas, otras organizaciones que nos hablan de la persecución de cristianos en el mundo, que por cierto es el grupo más perseguido del mundo, pero no está absolutamente invisibilizado, muchas veces hay perseguidores que también se convierten, ¿no? No sé si de una manera tan portentosa como en el caso de Pablo, pero por supuesto que Dios lo puede hacer y lo hace, seguro, sin ninguna duda. No. Y es más, y con eso vuelvo a lo que decía antes, preguntaba antes Elizabeth, incluso a veces hay pueblos que no es que hayan perseguido a los cristianos, pero que vivían absolutamente en la ignorancia, y cuando han llegado misioneros, vieron que había como un algo en aquellas personas que realmente estaba como prefigurado ya lo que es el mensaje de Cristo de la salvación, ¿no? Incluso algunos esperaban que alguien llegase y les anunciase con más claridad lo que es el Evangelio, ¿no? Es decir, que si Dios puede crear el mundo y el universo, también puede hablarnos de cualquier manera, seguro, seguro.